Bueno, queridos hermanos, muy buenos días nuevamente. Buenos días. Es un gozo realmente estar aquí en esta mañana reunidos por la gracia de Dios. Es el deseo del corazón de Dios que su familia esté reunida, estemos reunidos como hermanos, fraternizando y con el propósito de alabarlo, ¿no? De exaltar su nombre. Quiero dar una bienvenida a nuestros hermanos que nos acompañan el día de hoy, que nos bendicen con su compañía, nuestro hermano Hugo y nuestra hermana Olguita. Bienvenidos. Y de verdad pues que espero que se sientan a gusto. Nuestra amada cuñada también, mi amada cuñada que nos acompaña el día de hoy, bienvenida y espero que se sienta a gusto también. A nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales, bienvenidos, el Señor les bendiga, y nuestros hermanos que están aquí conectados por MED también, bienvenidos. Bueno, quisiera pedirle el favor a mi hermano Leonardo. Ya le hemos exaltado, le hemos alabado con un cántico, y otra de las maneras de hacerlo, de las tantas maneras que hay de alabar a Dios, es por medio de las ofrendas. Y también la mejor manera que hay para alabar a Dios es con nuestra obediencia. Y el hecho de que estemos aquí reunidos en esta mañana en su nombre, estamos mostrando obediencia a Dios, porque esa es la voluntad del Señor, que nos reunamos y que como iglesia juntos le alabemos. Amén. Así que le doy paso a mi hermano Leonardo para que ore por la ofrenda. Gracias. Padre del cielo, te agradecemos el poder estar aquí reunidos alabándote. Rogamos, mi buen Dios, que bendigas estas ofrendas, Padre Santo. Te agradecemos también que tu palabra nos hayas dejado esta ordenanza, porque sabemos que es para tu obra, mi buen Dios. No damos para que tú nos des más, sino porque ya antes nos has dado, Padre Santo. Por favor, bendícelas y bendice también los corazones que pueden darlas, y a los que no, por favor, concédeles el privilegio de darlas con voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, de verdad que es un privilegio poder ofrendar para la obra del Señor, como oraba nuestro hermano, no porque Dios necesita, sino porque la obra de Dios necesita el sustento, la obra social. Hay muchas necesidades en nuestra misma familia, hay necesidades en nuestro entorno en el cual vivimos. En la iglesia también hay necesidades. Algunos hermanos en algunas ocasiones pasan por necesidades, por dificultades, y esas ofrendas se usan para suplir esas necesidades conforme al propósito de Dios y conforme Dios nos va guiando. Por eso es importante la oración, que en oración le pedimos al Señor para que Él sea guiándonos y sea llevándonos a esas personas necesitadas. Amén. Amén. Bueno, mientras terminamos de recoger la ofrenda, hermanos, yo quiero pedirles el favor que nos ubiquemos en la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2. Nos vamos ubicando, por favor. Segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, donde vamos a leer el verso 13 y 14. Amén. Cuando lo tengan, por favor me avisan, y nos vamos a poner de pie para dar lectura a la palabra de Dios y dar honra también a la misma, porque recordemos que lo que predicamos no es palabras de hombres, sino siempre palabra de Dios. Palabra de Dios donde se encuentra revelada la voluntad de Él para nuestras vidas, y eso es lo que venimos el día de hoy. Nos reunimos para alabarle también, pero también para escuchar su voluntad, para escuchar qué tiene para decirnos. Amén. Bueno, si alguno de mis hermanos quiere dar lectura a la palabra de Dios, adelante.
Repito, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 y 14. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Antes de que se sienten, me gustaría que me acompañaran en una oración para poner esta palabra y este sermón en manos del Señor. Padre misericordioso, nos dirigimos a ti una vez más, Señor, para rogarte, Señor, que seas tú hablando a través mío, Señor, y que nos ayudes a disponer nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu con humildad para recibir tu palabra, Señor, para que con humildad, Señor, la recibamos y que sea obrando en cada uno de nosotros de acuerdo a la fe que pongamos en ella, de acuerdo a como la creamos, Señor. Y llévate la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están reunidos en esta mañana junto con nosotros, y a cada una de las personas que escucharán este mensaje, Señor. Bendícelos y ayúdanos para que podamos, tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos, dándote las gracias de antemano. Amén. 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 Ya pueden sentarse. Bueno, por favor desconecten por ahí sus micrófonos. Gracias. Bueno, ya hemos dado lectura a la palabra de Dios para hoy, hermanos, y el título de esta predicación se llama Escogidos. Amén. Para quienes están apuntando. Esta es la segunda carta que el apóstol Pablo escribe, envía a la iglesia de los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, para animarlos, para exhortarlos, ¿sí? Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 65 al 70 y es aplicable o va dirigida a los creyentes, pero también es aplicable a toda persona que lo escuche. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Bueno, amén. Pablo en esta carta, a lo largo de esta carta, aconseja y habla a los cristianos acerca del retorno, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Les habla de salvación, le habla de salvación a sus hermanos. Por eso comienza la carta diciendo, más exactamente, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Siempre he dicho que me llama mucho la atención la manera en que el apóstol Pablo se dirige a sus hermanos. ¿Por qué? Porque lo hace con cariño, lo hace con entrañable amor, lo hace con esa dulzura, con esa propiedad, ¿cierto? Y eso es un ejemplo para todos nosotros, hermanos, que debemos aprender de él para así mismo nosotros tratarnos de esa manera, con amor, con ternura, con compasión. Y eso es algo que debemos aprender de tanto del apóstol Pablo como de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro mayor referente en cuanto a la fe. Cuando dice nosotros, se refiere a todos los que hemos creído y hemos depositado fe
en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Algo más que vemos en este texto, en este comienzo del pasaje, hermanos, es la gratitud o la importancia que debemos darle a la gratitud. Y eso es algo que se ve reflejado en este pasaje que el apóstol Pablo lo deja plasmado en su escrito, ¿no? La gratitud ¿por quién? Por sus hermanos. La gratitud por cada creyente y por cada hermano que se acerca al Señor, por cada hermano que se arrepiente y por cada hermano que le cree a Dios y se acerca a Dios. Es un gozo, es una alegría, porque como está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Que Dios deja las 99 ovejas y se va por la descarriada, y cuando la trae pues se goza y se alegra, porque es motivo de alegría, hermanos, realmente ver que un hermano o que una persona que no cree en Dios o que está alejada de Dios empieza a acercarse al Señor, y es Dios en su infinita benignidad que nos guía, ¿no? Y que nos lleva al arrepentimiento y que nos llama con esos, nos jala con esos hilos de amor, ¿no? A través de su palabra. Y es algo que vamos a ver aquí en el contexto de este pasaje, hermanos. Algo maravilloso que nos muestra la palabra de Dios en el día de hoy. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que, dice, amados por el Señor. Eso es algo que está plasmado en la Escritura, cómo Dios nos muestra su amor, ¿no? Y me gustaría leer un pasaje que está en Romanos capítulo 5, que me gustaría que lo buscáramos y lo leyéramos ahí rapidito. Romanos capítulo 5. El verso del 5 en adelante, del 5 al 8, perdón, el verso 5, verso 8, dice, mas Dios muestra, Romanos capítulo 5, verso 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ¿cómo nos muestra Dios ese amor? ¿Cómo nos lo demuestra? En Cristo. Hay un pasaje que yo creo que todos conocemos, ¿no? Juan capítulo 3, verso 16. Tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para que, a morir en una cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Amén, amén. Y esa vida eterna es la salvación de la cual el apóstol Pablo nos hablará más adelante en este verso. Dice, amados por el Señor, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Cómo nos escoge Dios? Esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, porque dice que Dios nos escogió desde el principio y nos escogió para salvación. Pero algo que tenemos que tener en cuenta y algo muy importante es que Dios no nos escoge a dedo, ¿sí? Que yo lo voy a escoger a usted, a usted y a usted, pero a él no. Dios no hace acepción de personas. Dios nos ofrece la salvación en la cruz del Calvario a todos. Yo creo que yo he redundado bastante en este tema porque es importante. ¿Y por qué? Porque hay muchas congregaciones que están mal enseñando que Dios
escogió a unos para salvación y a otros para condenación, lo cual es algo totalmente contrario a la palabra de Dios. Sí, Señor. Totalmente contrario. Y lo vamos a ver, por ejemplo, podríamos citar 1 Timoteo capítulo 2, verso 4. Primera Timoteo capítulo 2, verso 4. Amén. Viene hablando sobre las instrucciones de la oración, el apóstol Pablo a Timoteo. Llegando al versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Ahí no vemos que Dios haga un grupo selecto o aparte unos para salvación y a otros para condenación. No, Dios dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Amén. De manera que Dios nos ofrece la salvación en la cruz del Calvario absolutamente a todos. Dios no hace acepción de personas, hermanos. Amén, amén. Podríamos citar también más adelante Tito capítulo 2 verso 11, donde está escrito en palabras del apóstol Pablo también, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Amén. Gloria a Dios, porque con estos pasajes tan contundentes no nos dan lugar a la duda. Y derribamos, o Dios derriba esos falsos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Él, en contra de su voluntad, que realmente nos dejan bastante claro la voluntad de Dios. Amén. Y que Dios quiere que toda la humanidad en general reciba la salvación que nos ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. 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 Sí, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, seguimos con el pasaje base. Dice, me perdí. Según Colosenses 2:12. Dios nos haya escogido desde el principio para salvación. Sí. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, para salvación. Ahora yo quisiera explicar un poco cómo es que Dios nos escoge, porque yo ahorita estaba diciendo pues que Dios no nos escoge a dedo, ¿no? Voy a escoger este para que se salve y este para que se condene. No. La palabra de Dios es bastante clara, y en el mismo contexto inmediato tenemos la respuesta. Dice que nos haya escogido para salvación mediante. La palabra mediante es a través de o por medio de, acerca de, son sinónimos. ¿Mediante qué? Dice mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo podríamos entender esto de una manera más clara? Dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe. O sea, cuando nosotros depositamos fe en nuestro Señor Jesucristo, Dios nos hace ese llamado, ¿no? ¿Cómo lo llama? Por medio del Evangelio. Y cuando nosotros lo recibimos, cuando nosotros lo creemos, automáticamente estamos aceptando ese llamado que Dios nos hace. Porque el Evangelio se puede rechazar, se puede creer o se puede rechazar, y eso es algo que lo tenemos a lo largo de la Escritura. Por ejemplo, en el pasaje que citaba de Juan capítulo 3, verso 16. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Todo aquel que en Él crea. Si seguimos leyendo el Evangelio de Juan en el capítulo 3, verso 36,
más exactamente, dice, me gustaría citarlo, Juan capítulo 3, verso 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, o sea, ¿qué nos está mostrando la palabra de Dios? Que se puede rehusar creer, ¿no? Yo puedo, Sí. en la libertad que Dios me da, yo puedo creer al Evangelio o puedo rehusar creer. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Con esta advertencia nos conviene más creer, ¿no? Sí. Y esa es la voluntad de Dios, porque Dios quiere que todas las personas sean salvas. Y eso es algo que viene hablando desde el Antiguo Testamento, y me gustaría leer un pasaje que está escribe el profeta Ezequiel en el capítulo 33, donde verso 10, dice, Dios le habla a Ezequiel y le dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel. Este es un pasaje que fue escrito para el pueblo de Israel, pero que lo podemos aplicar a la iglesia también. Bueno, dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, a causa de ellas somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. O sea, Dios nos insta, nos llama a dejar el mal camino, a dejar el pecado. Por eso dice, no quiero la muerte del impío. La palabra impío es pecador. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea, nos está dejando bastante claro que la paga, como enseña el apóstol Pablo en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Pero no porque Dios quiera la muerte de nosotros o la muerte del pecador, no. Porque Dios nos llama al arrepentimiento, nos llama a la conversión, nos llama a que nos apartemos de esa mala vida y que empecemos a llevar una vida en santificación, como nos muestra el apóstol Pablo en el texto base, hermanos. Dice que fuimos escogidos desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La santificación la produce el Espíritu Santo en cada creyente. Cuando una persona se arrepiente y deposita fe en Cristo, el Espíritu Santo automáticamente viene a morar en el creyente. Así es. Y eso es algo que lo podemos comprobar bíblicamente en Juan capítulo 7:37, por ejemplo, cuando donde está escrito, dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús alzó la voz y dijo, el que tenga sed venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el apóstol Pablo explica ese pasaje diciendo que, explicando el pasaje, dice, esto dijo de los que habrían de recibir el Espíritu Santo de Dios cuando depositan fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces automáticamente el Espíritu viene a morar en el creyente, en el recién convertido, y empieza el proceso de santificación. ¿Y qué es la santificación? Apartarnos del pecado, apartarnos del mal, apartarnos de todo cuanto a Dios no le agrade. Así es. Esa es la voluntad del Señor, hermanos. Somos escogidos, es un privilegio. De verdad que es una bienaventuranza que Dios haya puesto su mirada en nosotros. Así es. Porque ¿lo merecemos? ¿O hemos hecho algo para merecer el amor de Dios?
¿Hicimos algo para merecer lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros? Nada. ¿Algún mérito hay en nosotros que merezca el amor de Dios? Absolutamente nada. Porque éramos pecadores, éramos malvados, envidiosos y cuantas cosas más que habían en nuestro corazón, y que Dios, por su gran amor con que nos amó en la cruz, nos libró de esa maldad y cambió nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder para eso, para cambiar, para restaurar, para hacernos nuevas personas, cuando la creemos. Cuando creemos en la palabra de Dios, cuando creemos en las promesas de Dios, Dios obra grandemente en cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Amén. Sí, Señor. Hay un pasaje del apóstol Pedro que nos explica también, que tiene mucho que ver sobre el escogimiento que Dios hace en cada uno de nosotros. Primera de Pedro capítulo 1, verso 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer, o sea, para ser obedientes, para santificarnos. Dice, ¿y qué es la presciencia de Dios? La presciencia es el conocimiento anticipado que tiene Dios para saber quién le va a creer y quién no le va a creer a la predicación del Evangelio. O sea, no es una predestinación, no es que Dios predestine a unos para condenación y a otros para salvación, no. Es el conocimiento anticipado que Dios tiene de la persona que va a disponer su corazón para creerle a Dios o para endurecer su corazón y seguirle creyendo al mundo y a lo que ha venido creyendo, que es contrario a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. En Efesios capítulo 1 también tenemos un pasaje que nos habla al respecto. Dios nos da argumento tras argumento tras argumento, porque la palabra de Dios dice que nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Dice Efesios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo es en Cristo. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo nos escoge Dios? Por la fe. O sea, por la predicación del Evangelio. Cuando Dios usa un instrumento, un siervo suyo, un hermano, para predicarnos el Evangelio de Dios, nos está llamando, nos está escogiendo. Y si yo lo creo, cuando lo escucho, por eso el mismo contexto del pasaje de Efesios dice, en el verso 12, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. O sea, yo escucho el evangelio y tomo la decisión. Dice, y habiendo creído, en Él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es un pasaje que nos argumenta también, que nos confirma que el Espíritu Santo se recibe por la fe, no por ningún rito o por una imposición de manos, sino por la fe. Amén. Amén, amén. Bueno, volvemos al texto base. Dice, a lo cual llamó mediante nuestro evangelio. ¿Okay? Ahí tenemos
como el apóstol Pablo nos muestra, ¿cierto? Dice, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad, dice, a lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio, o sea, por la predicación del evangelio. Cada vez que el evangelio, por eso es tan importante, hermanos, la predicación del evangelio. Es sumamente importante. Porque yo creo que los que estamos aquí en esta mañana reunidos, mis hermanos que están por MED, si alguien no nos hubiese predicado el evangelio, no estaríamos aquí. Estaríamos en el mundo, en las cantinas, perdidos como dice el apóstol Pablo, sin Dios y sin mundo, sin ley, automáticamente, totalmente alejados de Dios y de su voluntad. Por eso es tan importante la predicación del evangelio. Y eso es algo de lo que Dios se ha encargado desde el principio, porque siempre lo ha hecho a través de sus profetas, lo ha hecho a través de sus siervos, lo ha hecho a través de los apóstoles, a través de los pastores, de los maestros, de los evangelistas, de los mismos hermanos, ¿sí? Porque no necesariamente parándonos al frente de un púlpito estamos predicando el evangelio. Se puede predicar el evangelio cuando se muestra a Cristo con nuestra actitud, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de tratar a los demás, con el servicio, cuando servimos a nuestros semejantes. Estamos predicando a Cristo, estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas. Amén. Por eso es importante, es sumamente importante la predicación. Como dice Romanos capítulo 10, ¿no? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si alguien no los envía, ¿no? Amén. Es sumamente importante la predicación del evangelio, hermanos. Y lo muestra el apóstol Pablo en este texto. Dice, a lo cual lo llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Es alcanzar la vida eterna. El fin de nuestra fe, como escribe el apóstol Pedro, es la salvación, la vida eterna. Porque hay un destino eterno después de que el ser humano parte de este mundo. Hay salvación y hay condenación eterna. Hay salvación, hay gloria en Cristo Jesús. Si una persona muere con Cristo, va a disfrutar y va a gozar de la gloria de Dios por la eternidad. Pero si esa persona que fallece muere sin Cristo, va a pasar una eternidad completa alejado de la gloria de Dios. Y yo creo que Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que el pecador se arrepienta, que se vuelva a Él. Porque Dios no quiere la muerte del ser humano. Cuando seguimos leyendo el contexto de Juan capítulo 3, 16, en el verso 17, dice, porque Dios no envió a Cristo para condenar al mundo, sino para que el mundo, o sea, para que la humanidad entera sea salva a través de Él. De manera, hermanos, que somos escogidos, somos bienaventurados. Sí. Somos bienaventurados. Juan capítulo 3, verso 17. Somos escogidos, somos bienaventurados, ¿sí? Y es una oportunidad que no es solamente para nosotros, es para toda la humanidad. Dios nos quiere escoger, Dios nos quiere salvar, Dios nos quiere a su lado. Lo único que nos demanda es fe. Es el único requisito que Dios nos demanda, que depositemos fe en Él, que le creamos, que nos alejemos de las cosas que a Él no le agradan, que empecemos a llevar una vida en santificación, alejados del pecado para Dios, hermanos. Es el mensaje
Dios puso en mi corazón para compartirles el día de hoy. Y me gustaría animarlos para que en el transcurso de la semana meditemos en estas palabras. Meditemos en todo el contexto de este pasaje, porque si seguimos leyendo, dice, así que hermanos, estad firmes. O sea, nos insta a que una vez estemos firmes. Dice, así que hermanos, estad firmes, retened lo que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. O sea, retener es perseverar, es guardar, y son muchos los pasajes a lo largo de la escritura que Dios nos insta a perseverar, a guardar, a retener lo que Cristo nos enseña, lo que Dios nos enseña en su palabra. Amén. Amén. Oremos, hermanos, y démosle gracias a Dios por este momento, por esta palabra que Dios nos muestra el día de hoy. Señor y Dios y Padre de la gloria, te agradecemos en esta mañana por esta tu palabra, Señor, que nos has dejado revelada, Señor, para nosotros, para nuestro beneficio, Señor, porque en ella encontramos tu voluntad, porque tú nos hablas a través de ella, Señor, nos das la instrucción que más nos conviene, Señor, porque tú no quieres la muerte de la humanidad, Señor, sino quieres que todos seamos salvos, que todos vayamos al conocimiento del Hijo de Dios, al conocimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos en nuestra incredulidad, Señor, y ayúdanos a hacer cada día más, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Llévate la gloria, Señor, y la honra, porque es tu palabra la que predicamos, Señor. Es tu palabra la que nos cambia, la que nos transforma, la que nos hace nuevas criaturas, Señor. Porque esa es su voluntad, Señor, y ese es el poder transformador que tiene tu palabra. Te alabamos y te adoramos en esta mañana juntos aquí, junto con nuestros hermanos, y te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos ayudes en nuestras debilidades, que nos ayudes en nuestras necesidades también, Señor. Ayuda a nuestras familias, Señor, ayuda a todas nuestras familias representadas aquí, Señor, y en cada una de sus necesidades por las cuales estén pasando, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu bondad y a tu misericordia, Señor. Obra en cada uno de esas necesidades, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos, clamamos a ti en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote las gracias de antemano. Amén. Amén y amén. 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 Bendiciones, queridos hermanos. Muchas gracias por el tiempo que se toman para ver nuestros mensajes, y como siempre deseando que sean de bendición y que sean de edificación mutua. Un abrazo.